Muy buen día, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a realizar un pequeño repaso con respecto al tema de alcoholes y también vamos a realizar una introducción al tema de aldehídos y cetonas, pues teniendo en cuenta y teniendo como base los grupos funcionales que ya habíamos visto con anterioridad. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todo el tema de la nomenclatura del orden de prioridades, porque a partir del orden de prioridades es que podremos establecer el nombre que correspondería a los aldehídos y las cetonas y también pues las características principales en términos del uso industrial que va a tener cada uno de ellos. Bien, entonces empecemos por repasar un poquito con respecto al tema de la formación de alcoholes. Entonces recordemos que los alcoholes parten principalmente de una fórmula química en donde voy a tener alguna insaturación presente dentro de la cadena o dentro del compuesto que voy a tomar como sustrato y en el cual o a partir de él pues voy a poder realizar las reacciones de formación teniendo en cuenta pues los principales procesos de hidrólisis que se van a realizar a través de esta cadena. Bien, entonces es muy importante que tengamos siempre esto en cuenta, que los alcoholes van a ser el producto de una reacción de hidrólisis entre un alqueno y el agua en un medio ácido para que podamos entonces obtener como resultado final un alcohol. Bien, entonces recordemos que este tipo de reacciones pues se dan básicamente y siempre que tengo que representarlos como medio de reacción tendré que representarlos de la siguiente manera. Entonces siempre voy a tener un medio ácido representado como H positivo, dentro de los cuales podré escribir cualquiera de las dos cosas. Ácido clorhídrico, pero también podré escribir ácido sulfúrico. ¿Listo? Entonces recordemos que la fórmula del ácido sulfúrico es H2SO4. Entonces son los más comunes y son los que más me puedo encontrar. También puedo encontrarme la H positiva solita o el HCl o el H2SO4 y que van a hidrolizar, es decir, que van a romper una molécula de agua. Y recordemos que la hidrólisis del agua o la ruptura de la molécula del agua me deja como proceso dos iones, uno denominado ion hidronio de carga H positiva y otro que se denomina hidroxilo, que es de carga OH negativa. ¿Listo? Entonces, esto convencionalmente se conoce como una reacción exotérmica, es decir, que en ella se va a liberar un poco de energía y es una reacción con la cual habría que tener bastante cuidado en el momento de realizar el proceso de formación. ¿Listo? Entonces, cuando tengo este tipo de reacciones en medio de agua, entonces lo que me va a presentar, lo que se va a generar como reacción es una ruptura de esta molécula que tenemos aquí, precisamente donde se encuentra el enlace doble. ¿Esto qué quiere decir? Que el enlace doble, si yo lo miro de izquierda a derecha, se va a encontrar en la posición 2 y en la posición número 3. Entonces, como se encuentra entre dos carbonos y la molécula no es simétrica, es decir, que si yo la cuento de derecha a izquierda no va a ser lo mismo que si la cuento de izquierda a derecha, entonces quiere decir que aquí obtendré como resultado dos tipos de alcoholes. Entonces, muy bien, aquí les voy a poner entonces el más para representar que son dos resultados diferentes. ¿Listo? Muy importante entonces tener en cuenta que mediante esta reacción de hidrólisis, lo primero que se ve atacado es el enlace doble, dejándome como resultado un enlace triple en donde una de las porciones o uno de los puntos del enlace doble, perdón, va a conservar una carga positiva, pero que en contraposición y como se genera un carbacatión, voy a tener también como resultado algo que se denomina como un carbanión, dejándome también una carga de orden o de carácter negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta elegí la posición número 2 para dejar la carga positiva y la posición número 3 para dejar la carga negativa. Caso contrario, y en la segunda estructura o en la segunda respuesta que podré arrojar, pues tendré también como resultado que aquí voy a invertir las cargas, es decir, que ahora el carbono número 3 va a ser el de la carga positiva y el carbono número 2 va a ser aquel que va a conservar la carga negativa. ¿Listo? Entonces, con base en esto y con base en esta descripción que acabamos de entregar, entonces vamos a ubicar los respectivos iones según corresponde en cada uno de los casos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense muy bien. En la química hablábamos de una atracción a través de las polaridades. ¿Qué quiere decir una atracción de las polaridades? Que polos opuestos se van a atraer y polos diferentes, polos opuestos se van a atraer y polos iguales se van a repeler.
Por lo tanto, si yo trato de ingresar este ion, que es el que tengo aquí como H positivo, lo trato de ingresar en donde se encuentra una carga positiva, se va a repeler. ¿Qué es entonces lo que tengo que adicionar? Pues como parte de este trabajo, pues lo que tendré que adicionar será el hidroxilo, que es el que tiene la parte negativa. Entonces esto quiere decir que en la primera respuesta que voy a obtener un enlace entre ese carbono que tengo ahí, va a desaparecer la carga porque la carga ya sería innecesaria, ya está completamente nivelada la carga positiva con este que presenta carga negativa, y en la parte inferior pues me voy a presentar o me voy a encontrar con un enlace entre el hidrógeno y este carbono para acabar de completar y eliminar esta carga negativa que es la que estoy borrando acá. Entonces, en el caso contrario, ¿qué va a pasar? Pues las cargas las posiciones del hidroxilo se van a invertir. Es decir, que en esta, como presentaba la carga negativa, ya no voy a pegar el hidroxilo, sino que voy a pegar por el contrario este hidrógeno, pero teniendo en cuenta que este doble enlace tiene que desaparecer y que finalmente en esta otra punta pues tendré que pegar el oxígeno, desapareciendo también la carga positiva que había puesto inicialmente. ¿Listo? Entonces es muy importante tener en cuenta la nomenclatura que utilizamos para cada uno de los casos, y aquí, a pesar de que estamos trabajando simplemente con un ejercicio con un enlace doble, pues las reacciones pueden ser un poquito más elaboradas si presentamos múltiples enlaces. Es decir, si presento un enlace doble que es asimétrico, como en este caso, que no es la misma lectura de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, pues voy a obtener dos resultados. Pero en el caso de tener una molécula con un enlace doble simétrico, es decir, que si yo lo cuento de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, se va a encontrar en la misma posición, pues el resultado va a ser el mismo, porque recordemos que las moléculas igual se pueden girar y finalmente no voy a encontrar ninguna diferencia entre ambos. Entonces, ¿aquí qué tendría? Entonces, como consecuencia y a partir de esta primera estructura, entonces vamos a darle el nombre a esta primera estructura fue con la que empezamos a trabajar. Reconozcamos entonces el número de carbonos. Vamos a decir que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Por lo tanto, estaré hablando de una nomenclatura que a través de la nomenclatura tradicional me va a decir que tengo 6 carbonos. Por lo tanto, tendré que tomar como punto de referencia el prefijo ex. ¿Listo? Entonces ese prefijo ex ya estaría aquí tomado para referenciar los carbonos, y que por tratarse de un enlace doble, entonces estaría hablando del grupo alqueno. Por lo tanto, el nombre de esta estructura sería hexeno. ¿Qué me estaría haciendo falta? Localizar la posición. Entonces voy a contar nuevamente hasta donde me encuentre primero con la posición y por donde me encuentre más cerca. Si la cuento de derecha a izquierda, me va a encontrar que es la posición número 1, 2, 3, 4. Y si lo cuento de izquierda a derecha, va a ser la posición 1, 2. Quiere decir que por donde me encuentre más cerquita va a ser el nombre que voy a tomar para mi estructura. O sea, es decir, que aquí estaré hablando pues del 2-hexeno para esta primera molécula que estaríamos aquí tomando aquí, que sería el sustrato pues para producir los dos alcoholes. Luego, entonces vamos a tomar y vamos a poner los nombres de las otras moléculas, que sería esta molécula que se encuentra aquí. Entonces vamos a revisar un momento y nuevamente la nomenclatura. ¿Qué me está diciendo esta nomenclatura? Esta nomenclatura lo que me está diciendo es que tengo que tomar los mismos 6 carbonos, porque miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, la cantidad de carbonos no cambia, por lo tanto vuelvo a tomar entonces X, pero ahora como estoy hablando de un enlace con un alcohol y no tengo enlaces dobles, entonces directamente voy a buscar en la tablita donde se encuentra el alcohol, que sería aquí, hexanol, y con respecto a estos dos nombres pegados, dar el nombre final. Entonces es decir que el nombre de esta estructura será el hexanol, pero que contado a través de las posiciones, entonces fíjense que se encontraría en la posición número 1, posición número 2. Recuerden que siempre es por donde se encuentra más cerquita. Entonces aquí ya tendría el segundo nombre, que sería el 2-hexanol. Otra alternativa de nombre que se puede presentar, que es el nombre más comercial, es que estaríamos hablando del alcohol, estaríamos hablando del 2-hexílico. ¿Listo? Esto es otra nomenclatura adicional que se contempla, pues vuelvo y repito, a través del tema de los nombres comerciales y demás cosas. Entonces, bueno, cuando vaya a plantear este nombre, fíjense que realmente el tomar estos nombres es muy fácil, porque lo único que tengo que hacer es copiar este mismo nombre que ya está aquí y cambiarle
cambiarle la configuración del número, es decir, tomar que donde estaba el carbono número 2, ahora lo tendré que reubicar, y si se encuentra en otra posición, pues tendré entonces que dar la nueva posición. Es decir, que aquí para esta estructura se encuentra en la posición número 1, 2 y 3. ¿Qué quiere decir? Que cuando le vaya a cambiar el nombre aquí, entonces ahora esta estructura tendrá el nombre del 3-hexanol o del alcohol 3-exílico. Y ahí ya tendría entonces el nombre para estas estructuras. Entonces recordemos que es muy pero muy fácil, que este tipo de nombres y este tipo de estructuras se definen de una manera muy pero muy rápida. No es necesario ni es tan complejo realmente dar estos nombres, pues porque finalmente lo único que me genera o lo único que me altera la complejidad del ejercicio es simplemente tener en cuenta que como el enlace doble tiene dos puntas, entonces primero lo voy a ubicar en una posición y en otra posición, reiterando que esto ocurre si la molécula es simétrica. Es asimétrica, perdón, porque cuando es simétrica, pues la posición 2 será la misma por punta y punta, la posición 3 será la misma por punta y punta, la posición 4 será la misma por punta y punta, es decir que no habrá diferencia entre lo uno y lo otro. Bien, entonces para entrarnos un poco en el tema de los aldehídos y de las cetonas, entonces es muy importante también tener en cuenta que los aldehídos son el producto de oxidación de insaturaciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomara esta misma molécula que está acá, esta misma molécula con la que empecé el ejercicio, y la fuera a oxidar, entonces entiéndase por oxidar es que voy a utilizar un agente oxidante en una reacción, es decir que no voy a utilizar el ácido como está aquí expresado, sino que voy a utilizar una sustancia también denominada como el permanganato de potasio, como el dicromato de potasio, que sus fórmulas químicas son respectivamente KMnO4 y K2. Un momentico, a ver si lo puedo poner aquí, así. K2Cr2O7. Entonces si utilizara cualquiera de estos dos agentes oxidantes, pues entonces aquí lo que voy a tener como resultado va a ser la producción de un aldehído o de una acetona dependiendo del carbono en el que se encuentre. Vamos entonces primero con la acetona. ¿Qué quiere decir? Que para poder tomar este resultado, pues aquí lo que voy a tener es una formación también de dos estructuras. Fíjense que aquí voy a tener dos resultados igual que en el caso anterior, porque se van a formar las cetonas en dos posiciones completamente diferentes. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener también una acetona en el carbono número 2, pero también voy a tener una acetona en el carbono número 3. Entonces fíjense que tomo el mismo sustrato que es el 2-hexeno, es decir, voy a tomar esto mismo que se encuentra acá, y lo voy a poner aquí, ¿sí? Es la misma reacción con la que partí inicialmente, pero que ahora por utilizar un agente oxidante, entiéndase que estos son agentes altamente oxidantes, entonces, y son se denominan agentes altamente oxidantes pues porque tienden a adicionar oxígeno a la molécula con la cual están reaccionando, y además son los que más se toman en cuenta para las reacciones de óxido-reducción. ¿Listo? Entonces, frente a esta reacción, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que básicamente aquí lo que se va a adicionar va a ser un oxígeno que va a implicar la ruptura de este doble enlace, formándome este grupo que se denomina como una acetona. Entonces recordemos que las cetonas se caracterizan porque ellas siempre se van a encontrar en un carbono secundario. Usted nunca va a encontrar una acetona en el carbono primario. Si se la encuentra en el carbono primario, automáticamente cambia la nomenclatura, cambia el nombre y estaremos hablando de un aldehído. Entonces recordemos que la diferencia entre los aldehídos y las cetonas es que los aldehídos se encuentran en carbonos primarios, ya les muestro el ejemplo, mientras que las cetonas se encuentran en carbonos secundarios. Como estos dos que están aquí son carbonos secundarios, entonces aquí vuelvo y represento que se rompe el doble enlace y se forma el enlace con el oxígeno, entonces se denomina como carbonos secundarios porque este carbono que tiene aquí tiene dos sustituciones con carbono por la derecha y por la izquierda. Y este igual, tanto por la derecha como por la izquierda, me voy a encontrar con que este carbono que va a estar aquí en medio de ellos va a tener estos dos enlaces. Entonces esto me permite a mí generar el doble enlace con el oxígeno y ahí estaría representado el doble enlace con el oxígeno de esta estructura. Bien,
Entonces, pues bueno, es importante tener en cuenta que a través de este tipo de procesos de oxidación de este tipo de moléculas, pues siempre voy a representar o voy a tener estos dos tipos de estructuras y que, digámoslo aquí tal cual como lo muestro en esta tabla, pues también es importante reconocer cuál es el número mínimo que se requiere para formar este tipo de sustancias. ¿Por qué hago referencia al número mínimo? Porque cuando hablábamos, por ejemplo, de los alcanos, decíamos que el mínimo alcano se podía estar formando por un carbono, es decir, por cuando tuviera un solo carbono que se denominaría como el metano, pero que para formar, por ejemplo, un alqueno, lo mínimo que requiero son dos carbonos, por eso no existe una nomenclatura en donde yo referencie algún meteno o algún metino, porque en el caso del meteno o el metino solamente tendría un solo carbono. Aquí lo mismo va a pasar entonces con las cetonas, porque con las cetonas lo mínimo que voy a recurrir, lo mínimo que voy a requerir y a lo mínimo a lo que puedo recurrir para formar una estructura de estas serán a 3 carbonos, entonces por eso aquí tengo 1, 2 y 3. Dentro de las estructuras más utilizadas y que se encuentran dentro de las cetonas, está, hasta hace algunos años se utilizaba la acetona, que es un solvente, por lo menos para el esmalte de las uñas, o para el pigmento que utilizan para el barniz de las uñas, y que pues estaba utilizado precisamente o estaba principalmente compuesto por esa acetona, pero que a través de, digamos, de una serie de estudios en donde se daban cuenta que generaba ciertas complicaciones, decidieron o optaron por la delimitación de la acetona para los quitasmalte. Aunque pues todavía habrá empresas, supongo yo, que se encargan de realizar ese tipo de procesos. Pero bueno, listo. Entonces, si aquí ya teníamos la posición, entonces fijémonos que ahora la nomenclatura, que sigue conservando exactamente los mismos 6 carbonos, entonces ahora va a estar mediada por el prefijo ex y la terminación será ona o hexanona. Aquí normalmente se le tiende a agregar una A, pues como por aquello de que no quede tan, como tan, como que no sea tan, como que no, o sea, no vaya a sonar tan feo, como que la cacografía de la palabra no vaya a quedar tan, como tan perdida. Entonces, aquí normalmente, pues la forma en la que lo terminan, la forma en la que determinan el nombre es así, hexanona. ¿Listo? Entonces, esta hexanona va a tener también una posición. Fijémonos que en el primer ejercicio, pues también será en la posición número 2. Entonces, posición número 1, posición número 2. Y que en el siguiente ejercicio estaría hablando de que la nomenclatura para este otro que estaría apareciendo, pues ya no sería en la posición 2, sino en la posición número 1, 2 y 3. Por lo tanto, este otro se llamará la 3 raya hexanona. ¿Listo? Entonces, aquí pues evidentemente tendré algo que se me había olvidado ponerles, es que como son dos resultados, siempre tengo que ponerle el más para representar que son dos reacciones o dos productos los que se están generando tras esa reacción. ¿Listo? Entonces aquí ya estaríamos hablando de las cetonas. Entonces, bueno, ya no nos quedaría sino hablar un poquito acerca de los aldehídos y tener en cuenta pues también las otras reacciones, ¿vale? Entonces, así como aquí tengo una reacción en donde se está formando pues como tal eh, el, las cetonas a partir de esta reacción, pues este permanganato de potasio, este dicromato de potasio, así como aquí están atacando un enlace doble, también podrían atacar un enlace triple. ¿Qué quiere decir esto? Que perfectamente yo podría tener no el 2-hexeno, sino el 2-hexino, y a través del 2-hexino, lo voy a poner aquí, voy a aumentar aquí para ponerle el triple enlace. A través de este 2-hexino yo puedo tener exactamente la misma reacción y la misma producción que se está presentando aquí. O sea, es decir, puedo poner a reaccionar, puedo plantear mi ejercicio, o cuando me encuentre con este tipo de planteamientos yo los puedo tener de ambas maneras. ¿Qué quiere decir? Que todo esto que está aquí será equivalente si yo tomo también como agente oxidante a cualquiera de estos dos señores. Entonces, en esta reacción voy a escribir este señor que está aquí y lo voy a poner aquí en esta parte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tener un enlace triple, puedo tener un enlace doble y lo puedo oxidar con cualquiera de estos dos componentes
y los resultados van a ser exactamente los mismos. Pero algo que tienen ustedes que tener muy presente a la hora de solucionar estos ejercicios es que aquí es de vital importancia todo lo que tiene que ver con el porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que el máximo porcentaje que puedo utilizar aquí es un porcentaje del 2%. Si yo utilizo un porcentaje superior al 2% en permanganato de potasio, me va a dar otro resultado que en este caso serían los ácidos carboxílicos. Bien, entonces lo mínimo que tengo que tener en cuenta es que siempre voy a tener un porcentaje para poder obtener la respuesta de las cetonas o de los aldehídos. Si tengo otro valor completamente diferente, aquí me va a cambiar entonces el ejercicio. Entonces les recuerdo que el porcentaje aquí siempre va a ser o del 1 o del 2%, no importa. Sea cual sea el caso, el máximo porcentaje que puedo utilizar serán porcentajes inferiores al 2% en ambas sustancias, es decir, tanto en el dicromato de potasio como en el permanganato de potasio, que es el que les estoy señalando ahí. ¿Listo? Entonces aquí básicamente tendríamos este esquema de reacción y tendríamos entonces las reacciones de oxidación con permanganato de potasio y dicromato de potasio al 1 máximo al 2% y tendríamos exactamente los mismos resultados. Entonces esto es lo importante es muy importante para tener en cuenta en estos ejercicios, y es que principalmente el porcentaje me va a definir qué tipo de producto se va a generar. ¿Listo? De otro lado, entonces voy a tomar otra reacción y vamos a tomar otro compuesto, pero en este otro compuesto vamos a tomar un enlace triple y lo vamos a poner aquí en el primer carbono, es decir, en un carbono primario, ¿vale? Y este enlace triple que está aquí es el que me va a permitir a mí definir cuáles entonces son las características del enlace. Fíjense, subir aquí un poquitico para que me quede bien ubicado y administrar un poquito mejor el espacio. Listo. Entonces, frente a esta reacción, pues entonces aquí lo que yo voy a tener que realizar es básicamente la siguiente estructura. Entonces voy a tener igual una reacción y en esta reacción pues voy a utilizar también este mismo señor que estaba en la parte de arriba, que será el dicromato de potasio, el permanganato de potasio. Voy a decir que nomás por poner el ejemplo, va a ser el permanganato de potasio, es decir, el KMnO4 al 1%. Igual podría poner el otro, podría ponerlo al 2%, no hay ningún inconveniente. Y que como resultado de esta molécula, lo que voy a obtener, pues será básicamente lo siguiente. Entonces póngale mucho cuidado. Entonces el resultado de lo que obtengo aquí será la ruptura básicamente de este triple enlace, por lo tanto este triple enlace termina desapareciendo y al desaparecer este triple enlace lo que se va a formar es aquí un enlace con una molécula de agua, lo que va a implicar que este enlace desaparecerá, aquí me formará un enlace con oxígeno y aquí, vamos para representarlo porque ahí ya está metido incluso en la cadena, tendré un enlace con el hidrógeno. Entonces este tipo de enlaces que se denominan como los enlaces de formación de alquinos pues van a ocurrir de esta manera, pero cuando el triple enlace se manda hacia el segundo carbono, entonces el otro resultado que podré obtener del ejercicio será obtener este alcohol ubicado aquí, este alcohol ubicado aquí, eliminando este triple enlace, y en vez de funcionar como un alcohol, se va a transformar automáticamente en una acetona. Es decir, que cuántos resultados puedo obtener a través de este ejercicio, también 2. ¿Listo? Como resultados entonces, ¿qué obtendré? Tendré principalmente entonces lo siguiente, que todo esto se obtuvo a partir de ¿quién? A partir de este señor que va a tener un nombre. ¿Cuál va a ser el nombre? Recordemos que el nombre depende del número de carbonos, entonces aquí va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Esta estructura también me quedó de 7. Entonces aquí voy a tener el heptino. ¿Listo? Recordemos que aquí no es necesario mencionar la posición, porque si no la menciono automáticamente asumo que es la primera posición. Entonces ahí tendré el heptino. De este otro lado entonces tendré algo que se conoce como el heptanal o el heptanaldehído, cualquiera de los dos nombres es válido. Heptanaldehído. ¿Listo? Cualquiera de los dos. Y aquí entonces tendré la otra estructura que será la acetona,
que es entonces se denominará como la 2-heptanona. ¿Listo? Esta sí no tiene sin un solo nombre porque nombre comercial pues ellas casi no manejan. ¿Listo? Entonces aquí ya tendría por lo menos este tipo de estructuras, entonces fijémonos muy bien. Ya ahí estaría la estructura de la formación de la estructura a través de los alquenos, de los alquinos. Faltaría, por ejemplo, retomar esta, entonces voy a retomar esta estructura de aquí. A retomar esta estructura de aquí. ¿Listo? Es decir, voy a tomar este que sería el 3-hexanol y lo voy a tomar para hacer otro ejemplo adicional. ¿Listo? Entonces, miremos qué va a pasar con este. Como él ya tiene 1H, entonces igual yo también puedo aplicar el mismo proceso de oxidación. Y al aplicar el proceso de oxidación, este mismo que está aquí, o sea, no hay ningún inconveniente en que yo tome exactamente la misma respuesta que ya tengo. Miren, este que está aquí, control C. Entonces él no me va a atacar, pues como aquí ya no existen enlaces dobles, pero él fue inicialmente derivado de un enlace doble y aparte todo ya tiene un oxígeno, entonces quiere decir que se va a fortalecer este enlace de aquí de tal manera que el resultado final o el resultado que voy a obtener a través de esta estructura pues va a ser la siguiente. Va a ser básicamente tomar este OH y lo que va a hacer la oxidación con este permanganato de potasio pues va a ser básicamente formarme el doble enlace que estaría ahí. Es decir, que aquí esta estructura que inicialmente se llamaba de esta manera, que era el 3-hexanol, entonces ahora va a asumir otro nombre después de la reacción, ¿vale? Entonces quiere decir que aquí estaría el siguiente nombre y que aquí este 3-hexanol ya estaría cambiando. ¿Listo? Entonces aquí ya no sería el 3-hexanol, sino aquí sería la 3-hexanona. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque se encuentra en la posición número 3. Aquí sí no hay cavidad a que exista otro producto, pues porque ya finalmente el alcohol estaba ubicado sobre esta posición. Y entonces listo, aquí ya tendremos entonces finalmente otra forma de obtener un aldehído, pero a través principalmente de un alcohol. ¿Listo? Finalmente pues también tendría entonces una última serie de reacciones. Voy a borrar este aquí para que me deje un poquitico más de espacio en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces tendré otro último tipo de reacciones que entonces serán las reacciones de ozonólisis, que esas son unas reacciones en donde se genera una ruptura a través del ozono. ¿Cómo ocurren este tipo de reacciones? Con estas sí hay que tener bastante cuidado porque este tipo de reacciones tienden a generar pues básicamente el siguiente conflicto. Entonces voy a poner aquí un enlace doble, pongámoslo ahí. Y con respecto a este enlace doble, entonces fíjense que aquí voy a tener otro carbono que lo voy a representar hacia la parte superior. Entonces voy a girar un poquito esta molécula para que nos quede un poquito más cómodo. Listo. Entonces vamos a girar esta molécula. Listo. Entonces, para que podamos entender entonces esta reacción, pues lo que tenemos que decir es que el ozono está constituido, está formado principalmente únicamente por O3, que entonces sería la fórmula estructural del ozono, que sería O3, ¿listo? Además de esto, el ozono tendrá otro tipo de sustancias que estarán ahí participando dentro de su su función como catalizador, y estas funciones o estos compuestos será este que se denomina, permítame un momentico que se me entonces será este que se denomina como el diclorometano, entonces en donde tendré CH2
Cl2, estructura que ya habíamos visto que es uno de los productos de, de realizar una reacción de oxidación, perdón, de halogenación. Y además de esto, entonces también tendré la presencia de algunos metales alcalinos, como por ejemplo el zinc en estado metálico. Entonces por eso fíjense que por sí es un poquito compleja porque hay que tener pues bastantes compuestos presentes ahí para que pueda reaccionar. ¿Listo? Y tendré algo que se conoce como el metanol o el ACOH, y entonces aquí vamos a tener entonces como resultado que aquí se va a generar una ruptura. Entonces pónganle mucho cuidado porque aquí voy a trazar una línea entre esto. Entonces quiere decir que para la próxima reacción pues finalmente lo que se va a presentar es una ruptura de este doble enlace, y al presentarse la ruptura del doble enlace entonces voy a tener dos productos, uno que va a ser un aldehído y el otro que va a ser una acetona. ¿Listo? ¿Cómo entonces se producen este tipo de sustancias? Pues estas sustancias se van a producir es básicamente de la siguiente manera. Fíjense muy bien. Voy a copiar esta estructura que está acá. Nuevamente la retomo. Y entonces esto va a implicar que como aquí se va a generar una ruptura, que es la ruptura que vamos a representar por este lado, entonces pónganle cuidado, aquí se rompe, entonces quiere decir que aquí tendré que eliminar básicamente esto que se va a presentar aquí. Entonces pónganle mucho cuidado. Aquí se va a eliminar este señor de acá, se elimina este señor de acá. Fíjense que aquí hay un enlace doble, pero aún así se va a eliminar este CH2 de acá, y a cambio de ese CH2 lo que vamos a poner es un oxígeno que me va a formar un enlace doble. Al formarme ese enlace doble con el oxígeno, entonces automáticamente pues ahí en ese espacio donde estaba la ruptura me quedó entonces ahora una acetona o una propanona, que es la acetona más pequeña con la cual yo me puedo encontrar en toda la parte de la química orgánica. ¿Vale? Entonces lo mismo va a pasar entonces en esta estructura. Entonces recordemos que como se rompió acá, entonces ahora no voy a borrar lo del lado derecho, sino que ahora borro lo del lado izquierdo. O sea, quiere decir que para poder continuar con este ejercicio tendré entonces que hacer la respectiva eliminación de este carbono, de este carbono, de este carbono, pero recordemos que ahí es justamente donde queda el enlace doble. Entonces aquí lo voy a reemplazar precisamente por este, y voy a dejar ahí el enlace doble con el oxígeno. ¿Listo? ¿Esto qué me va a implicar? Que aquí entonces ya no tendré un aldehído, sino no tendré una acetona, sino que ahora tengo es un aldehído en la reacción. Entonces estas son las formas más fáciles de mostrar pues cómo es que ocurren este tipo de reacciones, por eso son tan pero tan importantes. Entonces muchachos, les hago la invitación a que ustedes realicen este tipo de ejercicios, vayan practicando. Les voy a dejar un taller que corresponde pues principalmente a toda esta temática que venimos desarrollando ya desde hace varios días, y que el día de hoy pues la vamos a tomar básicamente como refuerzo. ¿Listo? Como refuerzo pues a esta temática o introducción a esta temática de aldehídos y cetonas, y de refuerzo al tema de alcoholes. ¿Listo? Entonces ahí estarían pues básicamente las reacciones con las cuales ustedes van a tener que trabajar una buena parte del transcurso de este segundo periodo. Entonces miren, ahí les voy dejando las reacciones. Listo, entonces esto sería todo por el día de hoy. Por favor, verifiquemos entonces en nuestra plataforma Moodle para verificar que tengamos tareas, valga la redundancia. ¿Listo? Bueno, hasta luego muchachos.